Ángel, ¿tienes, Ángel y Lady, alguna pregunta sobre las tareas, sobre el trabajo final? Así damos un par de minutos a ver si se conecta alguien más. ¿Todo bien? Sí, creo que hasta el momento todo bien. Creo que estoy pendiente, ya programando un poquito el informe final, ya el essay que falta. Creo que es bueno porque hay mucha introspección en eso. Entonces, Ujú. muchas preguntas uno y en medio de ese diálogo interno que representa escribir, vamos descubriendo cosas sobre nosotros mismos y sobre construyendo respuestas de cosas que capaz no habíamos entendido en el pasado. Entonces es bien interesante. Estaba Bien, trabajando con eso. qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué ministerio ejerces en la iglesia? ¿En qué ministerio estás? Actualmente estoy apoyando en la iglesia con los jóvenes, con los adolescentes. Wow, Eh, sí, es un reto, es un reto. tremenda misión. Sí, y sobre todo que ahorita los adolescentes tienen la ventana de atención de ellos es como 10 segundos. En 10 Ujú, segundos no estás haciendo algo como viéndolos y toda la cuestión es como se te van pero ujú, bueno, realmente también me ha dado muchas respuestas, me han dado muchas respuestas muy bonitas de ellos, mm, cosas que ni siquiera pensaba que estaban conscientes de eso y es como, ok, a pesar de que a veces tengan la mirada perdida, están escuchando y entonces mm, eso es interesante. ya. En la alabanza, yo soy músico, Ah, soy bajista. qué bueno, bueno, gloria a Dios, te felicito. Sí, gracias. Gracias. Qué bueno que estés aprendiendo, ¿no? Y trayendo tus diálogos internos, como dices tú, en medio de lo que estudiamos, eso es súper beneficioso para uno como persona y para lo que hace uno para el Señor, ¿no? Así que te Y felicito. los retos de enseñarle a los adolescentes, porque también apoyarse en herramientas más actuales, en Ujú, cuestiones tecnológicas, hablarle de muchas cosas que ellos ujú, puedan estar viviendo en ese momento. Pero ujú, bueno, es un reto. Es un reto, realmente es algo que siento que estoy obedeciendo una cosa que Dios me está llevando a hacer, aun cuando no es ujú. mi principal. Cuando me dijeron eso, yo como que, de verdad, Ah, ¿por qué yo? ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, yo pregunté así, pero ¿por qué yo? Ah, bueno, estábamos en oración y apareció tu nombre. Mm, ¿Verdad que tenía 10 en la cabeza? Y bueno, yo, ok, ya alguien me había dicho algo similar en otra oportunidad y yo no lo creía. Dije, pero yo jóvenes, pero al final, no sé, como que, ahí estás, ahí estás. sí, creo que Uno no se escapa del llamado, ¿no? Dios como que ah, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, mm. hasta que Y creo que es el finalmente... Espíritu Santo que termina haciendo la obra, porque yo sinceramente en mis capacidades no siento que tengo ninguna herramienta para manejar jóvenes, pero creo que es el Espíritu Santo que hace todo. Amén, amén. Qué bueno, te felicito. Gracias por Gracias. compartir porque no te había visto exactamente en los otros Zoom. Quería Gracias. saber un poquito de ti. Así que bueno, está Alejandra también ahí, ¿verdad? Conectada, Alejandra. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, bendiciones. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Los que no se han podido conectar todavía o no pueden en este día, les vamos a dejar la grabación, pero queremos respetar el tiempo de ustedes también. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Sí? Voy a dar un recordatorio general, no por ustedes nada más que están aquí, sino por el resto de los alumnos que van a mirar el video. Estuve mirando algunos ensayos de reflexión. En general están muy bien, solo noté que algunas personas no están siguiendo los formatos de escritura. Y los formatos de escritura son muy importantes, son parte de la asignación. Así que recuerden que tienen que seguir el formato de APA, ¿sí? Creo que Rebeca ya les ha compartido que ustedes ya saben que tienen que usar el formato de APA en el tipo de letra y en cómo se cita la bibliografía. Entonces, solo recuerden utilizarlo, ¿sí? Para el ensayo final, por favor, utilícenlo también, ¿sí? Lo hago como recordatorio en forma general. No sé, Rebeca, si tú tienes algo que agregar en cuanto a las tareas o trabajo final. No. Yo creo que estaba viendo con las introducciones y las conclusiones que
que recuerden, o sea, repasar cómo se hace una introducción y que la conclusión básicamente es como una síntesis de todo el Ujú, trabajo. No ujú, son tres oraciones, sino más o menos ujú, recapitulando de lo que se habló y como una conclusión final. ujú. Ujú. Claro, buen punto. La conclusión cierra el trabajo, no es un punto adicional, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener una coherencia con todo lo que ya has escrito en tu desarrollo, ¿no? Así que buen punto. Recuerden, introducción, desarrollo y conclusión son las partes de un ensayo, ¿sí? Tienen que estar todas las partes presentes. Espero que disfruten, creo que la rúbrica del trabajo final es muy simple. Desarrollen los temas que están ahí, son temas vigentes en todas las iglesias y que todos los ministros tenemos que conocer y tener una idea. Así que yo sé que les va a ir muy bien. En la prueba corta, en la segunda hicieron un excelente trabajo todos. Estuvo muy, muy bien. Así que yo sé que todos van muy bien en la clase. Los felicito. Sí, Rebeca. Que recuerden también que está el centro de escritura con la profesora Rosana y que si Ujú. terminan el trabajo por decirte, ok, la entrega es, o sea, si se lo pueden entregar 48 horas antes, ya después no, pero con ese plazo y ellas les puede revisar el trabajo y les puede dar retroalimentación para que ya cuando entreguen el trabajo a la profesora ya esté revisado y pues no desperdicien puntos. Y es una ayuda que está ahí. Claro, fantástico. Esta semana no hay mucha tarea porque la prueba corta 3, la verdad, nos hemos llenado de gracia. Va a estar muy simple, ¿verdad, Rebeca? Va a estar basada en la clase de hoy, así que no va a tomar mucho tiempo para ustedes completarla, menos que otras. Y también lo hicimos así para que ustedes tengan más espacio para elaborar bien y trabajar bien esta semana y la próxima en su trabajo final y estaría genial que lo puedan terminar unos días antes y mandarlo ahí al laboratorio de escritura. Eso ayuda mucho. Así que bueno, los animamos. Y saben que para lo que necesiten, bueno, ahí cuentan con Rebeca o cuentan con aquí su servidora. ¿Qué les parece entonces si hacemos una oración para comenzar en este día? Padre amado Señor, gracias, gracias por tu gran amor y tu misericordia, gracias porque tú siempre nos cuidas, nos llamas, nos amparas, tu mano siempre nos sostiene. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por la vida de Rebeca, gracias por todos los que están tomando esta clase, Señor, que quizás por diferentes motivos no se han podido conectar, pero que están ahí, que tu Espíritu Santo, Dios, los sustente, les hable, que cuando escuchen esta grabación ellos puedan sentir tu presencia, tu verdad, tu amor. Danos, Espíritu Santo, en este día revelación de tu palabra. Danos la profundidad de tu espíritu para ayudarnos a entender y a comprender todas las cosas que tú tienes, Dios, escondidas para nosotros, todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, que podamos en nuestros ministerios servirte realmente con agrado, servirte con fidelidad, servirte con corazones sinceros, puros, entregados hacia ti, Señor. Gracias por cada momento que podemos pasar contigo. Fortalece la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Ayúdalos cuando se atoran, Señor. Ayúdalos aquellos días que a veces nos decaemos, a veces nos sentimos que tenemos muchas cosas presionados, pero que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos sople ese aliento de vida y esa fuerza para seguir preparándonos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y déjenme compartirles mi pantalla en este día. Voy a ir a mi desktop. Mm, Ahí estamos. A ver si puedo. Slideshow. Ah, ahí vemos bien. ¿Sí? Voy a tratar de correrlos a ustedes nada más. Ahí está, ahí los pude correr a ustedes también. Bien, voy perfeccionándome con la tecnología, finalmente. Y aquí estamos en este día, este es nuestra última clase de Zoom y quise tocar este tema. Creo que es un tema muy importante como para nosotros, la ética pastoral, la ética ministerial, porque continuamente nosotros enfrentamos desafíos éticos, ¿no? Los principios éticos y los dilemas éticos en el ministerio pastoral. ¿Por qué le puse?
esto. Y vamos a hablar en este día, cuando hablamos de ética, hablamos de nuestro carácter, hablamos de nuestras convicciones. La ética es lo que te hace responder, hago esto. Esto es realmente lo que tengo que hacer. La ética es la que te dice cuando es una persona en la calle que tuvo un accidente, bueno, ¿paro a ayudarla o sigo de largo? ¿Qué me toca hacer? La ética es la que responde, es a la que respondemos la mayoría de las veces intuitivamente, porque está dentro de nosotros, está dentro de nuestra formación, de nuestros valores. La ética responde a nuestros valores, a lo que creemos. La ética responde a la diferencia entre el bien y el mal, lo que nosotros estimamos o entendemos como bien y como mal. Por eso dentro de la ética social puede responder a otras cosas. Si tú hablas con una persona no creyente, una persona que está en el mundo, una persona puede tener una ética diferente a la que tenemos nosotros. Para una persona en su ética, que un niño acepte su sexualidad, está bien, es ético para ella, es lo que corresponde, tiene libre expresión. Para nosotros, como cristianos, la ética tiene que responder a los valores bíblicos de Dios, ¿right? Nuestra ética es bíblica. Nuestra ética, nuestros conceptos están fundados aquí. Este es nuestro manual de valores y de convicciones, donde sacamos las respuestas a nuestras preguntas éticas. ¿A qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y basado en la Biblia, es que encontramos nuestra forma de vida. Entonces, yo quiero tocar en este día algunos temas que tienen que ver con principios éticos que trata la Biblia y que nosotros como cristianos debemos prestarle atención y tener en cuenta. No significa que porque somos cristianos estamos muchas veces 100% respondiendo a una ética bíblica. Entonces te voy a leer lo que tengo aquí en mis notas. Ética bíblica es un enfoque moral que se basa en los principios y enseñanzas contenidos en la Biblia, en la palabra de Dios, considerada como la palabra revelada de Dios por muchas tradiciones cristianas. Este enfoque ético se deriva de la interpretación y la aplicación de los mandamientos, enseñanzas y narrativas bíblicas que abordan cuestiones morales y éticas hacia nuestra vida. Otra vez, es la respuesta de todo lo que nosotros hacemos. La ética tiene que responder, mi ética tiene que responder a mi conducta de vida. Mi ética tiene que responder a que mi conducta de vida, mi práctica, tiene que ver con mis creencias, ¿sí? Esa es mi verdadera ética. La ética cristiana bíblica, dijo un autor, Bruce Carter, no es solo un asunto de principios morales, sino también de práctica moral. Y me gustó esta definición, ¿por qué? Porque nosotros podemos conocer los principios morales, los podemos entender. La Biblia dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Son principios éticos. Tú y yo los conocemos, los podemos entender, pero ¿qué tanto los practicamos? ¿Qué tanto cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, realmente los estamos honrando? ¿Qué tanto entendemos por honra? Cuando quizás nuestros padres ni siquiera fueron cristianos, quizás nuestros padres ni siquiera estuvieron presentes en nuestra vida, o quizás lo están, pero a veces estoy tan ocupado en el ministerio, quizás mis padres viven lejos y se presentan dilemas éticos simples. Los dilemas éticos no necesariamente son pecados, son cuestiones con el pecado. ¿Qué tengo que hacer entonces si mi papá necesita que viaje y esté con él, pero yo tengo que atender el ministerio y tengo hijos aquí? ¿Qué es lo que aplica a mi ética bíblica cuando entiendo que honrar a mi padre y a mi madre es una práctica ética que Dios me ha dado? Está dentro de mi valor, de mi convicción. Así que nosotros tenemos que enfrentar todos estos dilemas y tenemos que buscar, obviamente, la respuesta en la palabra de Dios. Pero también tenemos que entender, como ministros, muchos de nosotros enseñamos, predicamos, lideramos. Ángel les está enseñando a los jóvenes que tenemos que tener una práctica de lo que nosotros le estamos diciendo a nuestra gente. Imagínate tú si le vamos a decir a nuestros jóvenes, tú tienes que ayudar al necesitado.
Pero resulta que nosotros nunca ayudamos a nadie, nunca ayudamos a un indigente, nunca ayudamos a nadie fuera de nuestra iglesia. Entonces, eso está respondiendo realmente con la práctica lo que estamos creyendo. Así que nuestra ética tiene que ser un reflejo de que nuestra práctica tiene que responder a nuestras creencias y a lo que nosotros hablamos y profesamos que creemos. La ética cristiana bíblica está arraigada en la revelación de la Biblia y guiada por el Espíritu Santo. Y el segundo tema que vamos a ver en este día es la autopraxis, la práctica, la guianza del Espíritu Santo, como aquel que nos revela la ética y las decisiones que tenemos que tomar, porque como yo te compartía recién, hay decisiones éticas que pueden ser muy complicadas, hay cosas que éticamente pueden ser muy sencillas. Oh, no, no voy a caer en adulterio. El adulterio es un pecado, está mal. Entonces entiendo que no. Pero hay situaciones éticas con las que tenemos que lidiar, que a veces son muy complicados. Hay dilemas éticos que son muy complicados. Tengo gente en necesidad financiera dentro de la iglesia como pastora. ¿Qué tengo que hacer? Les doy una ofrenda, pero después no me alcanza para pagar los biles. ¿Qué hago? Hay un dilema ético mío, porque Dios dice que tengo que ayudar a los que están en necesidades, pero también tengo un edificio al cual tengo que responder. Entonces hay dilemas éticos dentro de uno que continuamente tú y yo somos desafiados a entender, bueno, cuál es, más allá de lo que veo con mis ojos o de lo que entiendo como persona, lo que éticamente responde a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos proporciona la ética bíblica? La ética bíblica nos proporciona un marco para la conducta humana que se considera coherente con la voluntad divina. Se basa en la creencia de que Dios ha revelado su voluntad y propósito a través de las escrituras y que estas enseñanzas son la guía suprema para la vida y la conducta del individuo y la comunidad de fe. Quiere decir que la ética que encontramos en la palabra de Dios nos marca las conductas y este propósito en las escrituras nos guía, es una guía suprema para cómo tú y yo tenemos que llevar nuestra vida, no a través de nuestros parámetros personales, sociales, sino a través de la suprema guianza de la palabra de Dios. Necesitamos establecer nuestra ética bíblica como una conducta de vida. Nosotros muchas veces, los cristianos, leen las escrituras y sacan palabras, pero a veces no estamos buscando una conducta realmente de vida. Y si vemos hoy, creo que puedo decir en la Iglesia General de Jesucristo, no creo que sea en mi iglesia, hay muchas cuestiones éticas que las personas no hacen. Hay muchas, desde mentirle al gobierno con la declaración de impuestos. Yo vivo en un país donde ahora en los Estados Unidos se declara lo que uno gana y hay mucha falta de ética. La gente trabaja, no declara lo que gana y eso es una falta ética porque eso es una mentira, aparte de ser un pecado. Éticamente tú tienes que responder con lo que realmente te ha ingresado. Entonces, hay muchas cuestiones éticas dentro de nuestro cristianismo, pero muchas veces tomamos la palabra de Dios y la guiamos, bueno, esto sí, esto no, esto lo entiendo, esto lo dejo para después, pero eso no forma nuestra conducta de vida a través de una ética bíblica, una ética que refleje los valores que Dios estableció en su palabra. ¿Qué temas aborda la ética bíblica dentro de la palabra de Dios? Los temas éticos abordados en la ética bíblica incluyen el amor al prójimo, incluyen la justicia social, la honestidad. Otra vez, como te dije yo tengo que ser honesto en mis declaraciones. Mira, hace mucho, yo tengo una hija, mi hija más grande tiene 25 años, se llama Angie. Cuando Angie tenía 3 años, ella amaba ir a la iglesia y ella es muy sociable, y ella quería ir a la escuela y quería ir a la escuela. Pero aquí en Estados Unidos, las escuelas hasta los 5 años tienes que calificar para mandarlo. Los programas antes de kindergarten, que es la sala de 5 años, tú tienes que calificar en la escuela pública. Si no, lo tienes que mandar a una escuela privada que son de precios muy elevados. Pero para entrar a estas escuelas tú tienes que presentar tu declaración de lo que tú ganas mensualmente. Para cuando mi hija tenía 3 años, yo no trabajaba, mi esposo trabajaba
Y mis ingresos en mi esposo eran buenos, no como para pagar una escuela privada, pero a mí no me calificaron y yo no pude poner a mi hija. Yo tuve la opción de poder no haber presentado lo que mi esposo ganaba, de poder podido decir que yo era madre soltera. Yo tuve muchas opciones, pero no lo hice, porque la ética y mi valor cristiano me enseñaron de que eso no estaba bien. Y tuve que dejar de poner a mi hija a los 3 años, ¿sí? Tuve que buscar otras opciones. No mentí. Y eso es ético. ¿No es? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Mi hija necesita ir a la escuela. Y nosotros a veces avalamos y buscamos respaldo a nuestras faltas éticas. Y bueno, no es nada, si no mi niña no puede ir a la escuela, y pobrecita mi niña. Es válido en cierto punto, no estoy haciendo nada malo, todos hacen esto, todos mienten, todos quieren mandar a sus niños a la escuela. Sí, pero la realidad es que según lo que establecieron las leyes, los que están en la escuela, los distritos escolares, yo no calificaba. Bueno, gracias a Dios después busqué otras escuelas y una escuela un poco más lejos de mi casa, como tenía muchas vacantes, me dijo, bueno, mira, aquí no te voy a pedir nada porque tenemos espacio de sobra para los niños y la tuve que poner ahí. Pero estás dentro de esos dilemas. Entonces, la honestidad es un dilema, una cuestión ética bíblica. La pureza sexual es una cuestión ética, no solo en tu vida. Tú como líder vas a tener que tratar con personas que tienen cuestiones éticas y vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que éticamente responder correctamente ante una persona que está en tu equipo y que su pureza sexual no está bien. Y ahí vienen los dilemas éticos. ¿Qué hago? ¿Lo dejo en el ministerio? ¿Lo saco? ¿Lo ayudo a restaurarse? Hablo con mi pastor general. ¿Qué hago? Son dilemas éticos, pero la pureza sexual es un dilema ético. El cuidado a los pobres, a los más carenciados, a los marginados. Ser inclusivos en la iglesia. Cuando me refiero a inclusivos, no me refiero solo a la ideología de géneros. Me refiero a ser inclusivos con personas discapacitadas, a ser inclusivos con personas de diferentes clases sociales, a tratar a todas las personas por igual. La responsabilidad personal y la obediencia a los mandamientos divinos. Así que mira, si como ética bíblica tenemos mucho que aprender y mucho que poder incorporar hacia nuestras propias vidas, ¿sí? Déjame darte algunos principios bíblicos y lo que dice, te voy a sacar esto de aquí, la definición y el respaldo bíblico de la palabra de Dios. El primer principio ético bíblico es el amor. ¿Sí? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y ahí obviamente tengo una respuesta bíblica para cada principio ético. De Marcos 12:30-31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo quiero responder a una ética bíblica, me tengo que preguntar si mi amor a Dios está sobre todas las cosas, no si amo a Dios, porque yo puedo amar a Dios, yo amo a mi perro también. Pero eso no quiere decir que pongo a mi perro sobre todas las cosas. No quiere decir que dejo de ir a la iglesia porque amo a mi perro. Entonces, cuando hablas de un principio bíblico y hablas de un principio ético, tienes que cuestionar la pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Si amo a Dios sobre todas las cosas, ¿qué tipo de decisiones tengo que tomar? ¿Cómo debo actuar delante del dilema? Bueno, voy hoy a la iglesia, tomo este trabajo que a veces no me permite ir a la iglesia, me anoto en una escuela bíblica o no porque necesito este dinero o este tiempo para hacer otras cosas. Cuando pongo el principio ético bíblico de decir Dios está sobre todas las cosas, ¿cuál debe ser entonces mi respuesta? Al prójimo como uno mismo. Amo a las personas. ¿Quién es mi prójimo? Mi vecino es mi prójimo. Si estoy diciendo que estoy siguiendo este principio, ¿qué tanto le estoy demostrando quizás a mi vecino, a mi compañero de trabajo, no a mi esposo, no a mis hijos, no a mi papá y a mi mamá, porque también mis prójimos son mis vecinos, son mis compañeros de trabajo? ¿Qué tanto les estoy demostrando el amor? Si quiero cumplir con una ética bíblica de amar al prójimo,
Tengo que pensar entonces, bueno, ¿cómo voy a actuar en amor hacia estas personas? Otro principio bíblico ético es la justicia. Dice, actuar con equidad y rectitud, dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. El Señor ama la justicia y no abandona a los suyos. Salmo 37, 28. Otra vez tengo que responder, ¿qué tan justo soy? ¿Qué tanto estoy abordando la justicia, la rectitud? Mira, yo el otro día leía en Primera Samuel, habla de Elí, el sumo sacerdote, el que Ana le deja a Samuel, ¿verdad? Elí tiene dos hijos que eran sacerdotes. Y Dios viene y le dice a Elí, lo reprende, le dice que va a sacar a sus hijos del liderazgo del ministerio. Le dice a Elí, Dios, ¿por qué no estorbaste a tus hijos? ¿Por qué no los molestaste? Y uno se pregunta a veces, ¿soy recto? ¿Actúo igual con mi hija, por ejemplo? Mi hija, la pastora de jóvenes, que con otros líderes. O a veces tengo más complacencia porque es mi hija. O a veces tengo menos complacencia porque es mi hija y le exijo más de lo que le exijo a otros líderes. Pero entonces no estoy aplicando la equidad y la rectitud. No estoy aplicando la justicia. No estoy viviendo en un principio ético de justicia, porque la justicia es actuar con todos de la misma manera. Entonces, sea mi hija la que está liderando a los jóvenes, si algo no está bien, yo tengo que tomar medidas como con cualquiera de otros líderes. Y tampoco porque sea mi hija tengo que exigirle cosas, porque eso también pasa mucho a veces con los pastores. Exigimos a nuestros hijos una medida que a los demás hermanos no se las exigimos, o a los hijos de las otras no se las exigimos. Los hijos de las otras personas se portan mal y no hacemos nada en la iglesia, pero donde nuestros hijos se mueven, eso no es una ética justa. La ética justa es con todos responder bíblicamente de la misma manera. Otro principio ético es la integridad, mantener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, actuando con honestidad y con sinceridad. Proverbios 27 dice, el justo procede con integridad, dichosos sus hijos después de él, ¿sí? Y otra vez, ya lo hablamos, como te di yo el ejemplo de mi hija en la escuela, tenemos que proceder con integridad. Aunque a veces sintamos que es algo bien chiquitito, aunque a veces sintamos, bueno, si digo esto no afecto a nadie, no hago ningún mal, mi hija también tiene derecho a ir a la escuela, pero mi integridad dice, tú tienes que ser honesta y tienes que declarar realmente lo que tú ganas. Tú tienes, más allá de las consecuencias que te favorezcan o no te favorezcan. Así que nosotros necesitamos ver nuestra ética. ¿Qué tan íntegra? ¿Cómo respondo delante de los desafíos de integridad? ¿Cómo respondo con la sinceridad? Cuando alguien me pregunta algo, estoy siendo sincero, estoy siendo sincera. ¿Aplico este principio ético a mi vida? Con honestidad, soy honesto con mis pastores cuando tengo un problema, no soy honesto, me callo, estoy escondiendo cosas, a veces por temor, a veces por diferentes cosas, pero no estoy practicando un principio bíblico de la integridad. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender estos principios como parte, se me fue, como parte de nuestra vida, ¿sí? Ahí se me fue uno que me quedaba, acá estamos. Después viene el respeto, reconocer y valorar la dignidad y los derechos de cada persona, tratándolos con consideración y cortesía, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? El respeto hacia otras personas y otra vez, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo respondo a este principio ético, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mi cónyuge, como esposa, como esposo? ¿Qué tanto estoy respetando? ¿Qué tanto estoy cumpliendo este principio ético sobre mi vida? Y por último queda la compasión, ahí no se ve bien, pero dice mostrar misericordia y empatía hacia los que sufren, buscando aliviar su dolor, ¿sí? Dios es misericordioso y clemente. ¿Qué tanto estoy utilizando la ética de la compasión? ¿Sí? Yo hace poco leí un libro que me gustó mucho, que tenía que ver con la teología de la compasión, la teología de la ternura. Y me impactó
porque este autor, fueron varios autores, la mayoría de ellos directores del World Vision en Latinoamérica, decía uno, bueno, si realmente estás practicando la ternura, ¿cómo tratas a los niños en tu iglesia? ¿Qué tanto lugar les estás dando? ¿Qué tanto los escuchas? ¿O eres jerárquico con ellos? ¿Cómo estás aplicando la compasión hacia otros? ¿Cómo aplicas la compasión hacia el desamparado, hacia el perdido, pero también cómo aplicas la compasión hacia los jóvenes de tu iglesia? Porque a veces los adultos parece que estamos divididos en un mundo y que los jóvenes, los niños, están a otros. Un día fui hace unos años atrás a un campamento de jóvenes de la región a la que yo pertenezco, de la iglesia de la denominación, y uno de los predicadores que vino agarró, hizo un cuestionario anónimo, les hizo hacer un cuestionario anónimo a los jóvenes con varias preguntas y después los intercambiaron entre ellos, ¿no? No tenían nombre, nada más marcaban todos con una cruz, nadie se podía dar cuenta quién había contestado. Ese era el fin, pero me llamó la atención esto porque en cada pregunta del cuestionario, cuando él las leía después, decía, bueno, si el cuestionario que tenés ya los habían intercambiado, dice tal cosa, ponte de pie. Y fue interesante porque una de las preguntas decía, si tú te has sentido solo en medio de tu iglesia, entonces ponte de pie. Y habría más o menos unos 200 jóvenes y yo creo que 198 se pusieron de pie. Y yo como pastora tomé atención, dije, nosotros no estamos ejerciendo la compasión y el cuidado hacia los jóvenes, les estamos dando muchas veces una clase bíblica. Y no me refiero a la labor del líder de joven, me refiero a la labor del resto de la iglesia, del resto de los líderes, de los pastores, del resto de la gente. Lo mismo con los niños. ¿Cómo ejerzo esa ternura, esa compasión hacia otros, aunque no sea mi ministerio? Porque a veces las personas también tenemos la tendencia de separar los ministerios. Ay, no, yo sirvo en el ministerio de mujeres. Ay, no, yo soy líder de esto. Pero somos un solo cuerpo en Cristo. Y tu ética de compasión, tu ética de ternura, tiene que ir más allá. Tienes que vivir mostrando, haciendo misericordia y empatía con todas las personas, no solo con el grupo que tú te sientes llamado. Así que cuando cuestionamos nuestra ética, cuestionamos la compasión, ¿cómo actúo con una persona que viene hacia mí y está viviendo una situación difícil? ¿Cómo actúo con un joven que me dice que está adicto a la pornografía? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo con esa compasión? ¿Cómo lo ayudo? ¿Lo condeno? ¿Lo ayudo? ¿Cómo me muevo bajo mi ética de compasión que me está diciendo cómo vas a responder a estas situaciones cuando alguien necesita de ti? Entonces nosotros creo que es muy importante que nos cuestionemos nuestra ética y que veamos que detrás de lo que decimos y lo que predicamos y lo que conocemos de la palabra, la ética responde a mi práctica. La ética bíblica responde a cómo estoy respondiendo yo a lo que entiendo que es la ética que Dios me pide que haga, ¿sí? Y en cuanto a este tema, yo puse algunas preguntas de discusión. Son un poquito muchas, no somos muchos, y quiero tocar el otro tema también, el de la autopraxis del Espíritu Santo, ¿no? Pero me gustaría, si alguien quiere contestar alguna de estas preguntas, ¿cómo debería responder la Iglesia ante un miembro que ha cometido un error grave? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera puede demostrarse el amor de Dios hacia los marginados y excluidos de la sociedad? Nos vamos a quedar con esa. Yo puse bastantes preguntas. Pero ¿cómo deberíamos responder como Iglesia ante un miembro que ha cometido un error grande, un pecado grande? ¿Qué hacemos? ¿Cómo deberíamos responder siguiendo los principios éticos bíblicos? ¿Qué deberíamos hacer entonces en cuanto a la integridad, a la honestidad, a la compasión? ¿Cómo respondemos a estas cuestiones, a estos dilemas que se presentan delante nuestro? ¿Quién quiere contestar? ¿Algún valiente o valiente? Ángel, ¿qué piensas? Eres el único boy. Eh, lo que pasa es que es un tema complejo. Ujú, O sea, creo que lo primero que me viene a la mente son dos cosas. Una es, supongo que ese miembro que cometió el error grave va a ujú, tener que afrontar las consecuencias terrenales de sus errores. Es claro. decir, Ujú, si es algo legal, si es algo, no sé, algo ujú, familiar, un error.
ujú, grave que afecte la vida de los Mm, demás, eso va a traer sus consecuencias, pero creo que lo otro que me viene a la mente es lo que siempre he pensado de que el Espíritu Santo es el que hace el cambio mm, y que hace ese cambio en las personas, sí, ujú, definitivamente, que pueden entender que el error que hicieron es grave y poder tomar cartas en el asunto, porque al final pecados pequeños o grandes igual son pecados para Dios y este, por la muerte de Jesús son perdonados nuestros pecados, dice la Biblia, los de ahorita, ujú, Entonces creo que lo que no haría es alejarlo, ujú, hay manera de amar a una gente de lejos. ujú, Este, lo segundo es tratar de hablar con él para que me parece muy interesante la parte de Job, que cuando pasa todo eso, sus amigos se acercan y ellos están en silencio acompañando a Job y no hablan hasta que Job habla. ujú, Entonces, creo que el hecho de acompañar sin hablar muchas veces es una manera de amar, esperar que él hable y tratar de escuchar su punto de vista y seguir mostrándole lo que la palabra dice de lo que debió haber ocurrido. Creo que mantenerse cerca desde una posición de empatía y de amor ujú. logra mucho más cosas que simplemente desecharlo porque cometió un error grave. Mm, Thank you. Me pareció excelente tu respuesta, ¿no? Necesitamos abordar el problema, claro, porque si no estaríamos como Elif, dejando pasar por alto las cosas que no están bien. Si hay un error, hay un pecado, aparte de que la persona va a tener que vivir sus consecuencias, seguramente nosotros necesitamos trabajar con esa persona, pero a través de una plataforma de amor y de empatía, ¿no? De ver, bueno, cómo yo te ayudo, quizás con consejería, quizás con oración, quizás como dices tú, acompañándote en silencio, ¿no? Pero no dejándote solo, pero tampoco pasando de largo, ¿no? Las situaciones por amor, porque también que a veces caemos en una tendencia un poco demasiado liberalista. Bueno, no tomamos porque amamos, amamos y amamos y entonces nada arreglamos, ¿no? Me gustó mucho tu respuesta porque tampoco es así, la Biblia no es así, Dios no es así, pero tampoco es una condenación que porque hiciste algo grave te voy a condenar, te voy a sacar de todos los ministerios, te voy a sacar fuera, sino que tenemos que buscar exactamente la guía del Espíritu Santo y un balance de las cosas para realmente edificar a la otra persona. Gracias, Ángel. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿O Lady, tú estás ahí? Sí, aquí estoy, profe. Mira, ¿tú qué Hola, piensas? Aló. hola, ¿me escuchan? Sí, Alejandra, ahora te escucho. Ajá. Dime, ¿tú qué piensas de esta pregunta? ¿De qué manera podemos demostrar el amor de Dios hacia marginados y excluidos de la sociedad? ¿Cómo piensas tú que nosotros somos llamados a demostrar el amor de Dios a este tipo de gente, marginados y excluidos de la sociedad? Bueno, para mí la forma sería tratar de demostrar ese amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, así como Dios murió por todos, murió Ujú, por toda su creación, por todos sus hijos, y muchos no entienden ese valor que tienen y sería dándole el consejo de que siempre Dios está ahí, a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias. Dios siempre está apoyando y ayudándonos en todo momento y que Él nunca nos deja solos. ujú. Bueno, Amén. gracias, Alejandra. Thank you, Lady. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? ¿Cómo podemos demostrar nosotros el amor de Dios hacia personas marginadas, excluidas de la sociedad? Bueno, precisamente ustedes saben que trabajamos mucho con las cárceles, ¿cierto? Mm, Y ujú, es algo que, digamos, común para nosotros ujú, ver cómo el ser señalados por X o Y situación, ¿cierto? Porque ujú, recuerdo Jesús con la mujer, ¿cierto? Que hallaron en el acto del adulterio. Y él ujú, dice que está libre de pecado, que tire la primera piedra, lo que dijo mi ujú, hermanos. O sea, no hay magnitud de pecado. ujú, ¿Cierto? Y yo, por ejemplo, me encuentro con situaciones marginadas, con muchachos que a muy temprana edad son excluidos de la sociedad. Pero una de lo que yo creo y tú nos lo has enseñado, profesora, y gracias, es el amor.
Mm, ¿cierto? Creo que es algo que Jesús siempre mostró en las mm, Escrituras ujú, y el amor cubre multitud de faltas, ujú, ¿cierto? Y es poder abrazar la compasión, es algo muy importante para poder rescatarnos mm, de ser marginados y del hecho de mm, ser excluidos, ¿cierto? El poder compartirles de Jesús y hablarles acerca de su identidad en Cristo, mm, lo que dice la palabra, de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. mm, El entender que las cosas viejas pasaron y que de aquí en adelante las hay cosas nuevas y nosotros lo hemos visto. Y yo mm, creo que es un tema muy importante y en el cual nosotros pues necesitamos creer y crecer, porque mm, en algún momento también vivimos momentos difíciles. Yo tal vez nunca tomé un arma, yo tal mm, vez nunca consumí droga, mm. pero hice cosas que a Dios no le agradan y eso es importante. El amor a mí me rescató. Amén. Soy fiel Mm, testimonio de que el amor de Dios fue mm, tan grandemente derramado en mi vida que yo pude ser sana y yo pude entender que servía dentro de la sociedad para algo muy importante. Entonces creo que esa es la base, el mm, amor, la misericordia, el mm, acompañamiento, ¿sí? mm, La instrucción de la palabra, el decir, pues que ya no se necesitan hacer esas cosas, que con Cristo todo es nuevo y que Él lo puede hacer cosas grandes y diferentes y lo hemos visto. Personas, por ejemplo, tengo el testimonio de un señor que estaba condenado a 115 años de Ay, prisión. santo Dios. Wow. Sí, y le entrega su vida a Dios y automáticamente rebajan su condena 50 años y después rebajan 20 y él pagó toda su condena con buena conducta como 17 años de prisión. Wow. Fueron 17 años de proceso, pero hoy es un pastor, hoy es un Wow, siervo bendito. de Dios, hoy tiene su familia, Mm. hoy ese es el peso de su testimonio, el poder decir que Dios cambia y transforma y es eso. Muchas gracias. Gracias, Lady, gracias, muchísimas gracias, ¿no? Y definitivamente, pues, tú eres un ejemplo de lo que es demostrar el amor de Dios, el solo hecho de ir, ¿no? Cuando nadie va a esos lugares, a demostrarle a estas personas el amor, ¿no? Nadie vamos a los marginados, nadie vamos a los adictos, o sea, es muy poco, pero en realidad debería ser un estilo de vida de todos los cristianos. Quizás no todos vamos a ir a una cárcel, pero todos los cristianos deberíamos profesar el amor hacia los marginados, hacia los excluidos. Desde el Antiguo Testamento, que esto es bíblico, siempre ha sido así. Yo leí hace unos días la bibliografía de Juan Wesley y él fue tremendo en la acción social. Él cambió los paradigmas de pensamientos de la nación de Inglaterra prácticamente. Pero él era un hombre que a las 4 de la mañana estaba levantado, llevándole palabra a los de las cárceles, a los de las calles, a pesar de ser un hombre con títulos universitarios, nunca se quedaba dentro de la iglesia, siempre andaba en las calles. Y yo digo que nosotros, bueno, al menos yo hablo desde el panorama de la iglesia dentro de los Estados Unidos. No puedo hablar por ustedes porque ustedes están en otros países y quizás su realidad es diferente, pero mi realidad es que a la iglesia le cuesta mucho salir a la calle. La iglesia está muy metida adentro y por más que a veces uno trata y trata, no va sola la gente, ¿no? No se animan a ir, pero tanta necesidad de demostrar justamente la misericordia, el amor, de abrazar a estas personas que están viviendo vidas marginadas, vidas excluidas, ¿no? Tanta necesidad de llevar y demostrar el amor de Jesús, que tendrías que ser parte de nuestra conducta de todos como cristianos. De las madres solas, de las mujeres golpeadas, ¿no? De ir a los hospitales. Aquí tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tú no te puedes meter a un hospital y tratar de volar por la gente. Yo he tratado por años de ir a hogares de mujeres maltratadas, golpeadas, no he podido entrar. Acá hay algunas limitaciones también, pero creo que nuestro llamado debería ser que todos los cristianos deberíamos entender como parte de nuestra conducta de vida la importancia de mostrar el amor de Dios hacia los que están oprimidos, marginados en las calles, sufriendo. Cada cual quizás en diferentes áreas, pero todos deberíamos hacerlos con los jóvenes, con las mujeres, en las cárceles, en donde sea. Debería ser parte del llamado de toda la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, ese es nuestro deber como líderes, proclamar el Evangelio de Cristo, ir
dar nuestro testimonio, de estar ahí, de ir a una cárcel, de estar con los jóvenes, de amarlos, de abrazarlos, para que otros también por nuestro testimonio aprendan y profesen el amor de Jesús hacia los más marginados o hacia los más excluidos. ¿No? Y quiero, estas las voy a pasar porque yo traje muchas. Quiero hablar de este tema para terminar, ¿no? Porque hablamos, ¿no? Y hablábamos de la ética y creo que Ángel dijo, necesitamos pedirle mucho al Espíritu Santo. Y sí, porque otra vez hay dilemas éticos que se te van a presentar que a veces son muy difíciles de resolver, ¿no? ¿Qué hago cuando una persona comete un error grave? ¿Qué hago cuando un joven me dice tal cosa? ¿Se lo digo al padre? ¿No se lo digo? ¿Qué hago? Hay dilemas éticos que son difíciles para nosotros porque hay muchos valores y muchas cosas en juego. A veces está mi integridad, mi silencio, mi confiabilidad, ¿no? Me confiesan algo, ¿qué hago? ¿Se lo digo al pastor? ¿Se lo digo a la familia de esta persona o no? ¿Cómo la ayudo, no? Entonces yo creo que la guianza del Espíritu Santo es elemental, ¿no? Por eso Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo no los dejo solos, yo les dejo al Consolador, al Paracleto, que quiere decir aquel que les va a enseñar todas las cosas, aquel que les va a revelar y les va a dar enseñanza en todas las cosas. No sacamos nuestro lado bíblico, humano, nuestra preparación, que es buena, es agradable a Dios, nuestro conocimiento, pero no podemos reemplazarlo por el conocimiento y la guianza del Espíritu Santo. Que nosotros nos preparemos y estudiemos y aun que leamos la Biblia y la conozcamos, no quita que necesitamos la guianza, la intervención y la revelación del Espíritu Santo. Y la ortopraxis del Espíritu Santo es la correcta práctica o acción guiada por el Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes. La palabra ortopraxis proviene del griego orto, que significa correcto, derecho, y praxis, que significa acción o práctica. Por lo tanto, cuando hablamos de la ortopraxis del Espíritu Santo, implica llevar a cabo acciones de acuerdo con principios o enseñanzas correctas. Y otra vez, que el Espíritu Santo nos dé revelación, nos dé esa sabiduría de saber cómo obrar. Porque yo, aún con mis años de pastora, creo que en dos situaciones iguales el Espíritu Santo te puede decir con una persona haz A y con la otra haz B, porque el Espíritu y Dios los conoce profundamente realmente cómo son y lo que necesitan. Entonces yo creo que los principios, las acciones las tenemos que buscar y guiarlas a través del Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo nunca contradice a la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Así que obviamente nunca va a estar en contra a los principios bíblicos, pero sí nos va a dar la sabiduría y la revelación para tomar las decisiones correctas. La ortopraxis del Espíritu Santo se refiere a vivir de acuerdo con la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, incluyendo los comportamientos morales, las decisiones éticas y el servicio a Dios y a los demás. Esto implica una dependencia consciente nuestra del Espíritu Santo para recibir orientación, para recibir sabiduría y poder para vivir una vida que honre a Dios y refleje los valores del reino de Dios. Y a mí la dependencia del Espíritu Santo me parece algo fascinante, porque de golpe tú te levantas a la mañana y tienes un plan para tu día y viene el Espíritu Santo y te dice, ¿sabes qué? Quiero que hoy vayas a visitar a tal persona y te cambia tu día. Y quizás tú te levantas y tienes que arreglar una situación en tu ministerio y tienes que exhortar a alguien y el Espíritu Santo te dice, no, no hagas eso, haz esto. Así que la dependencia consciente nuestra del Espíritu Santo, yo considero es algo maravilloso, porque el Espíritu Santo te da revelaciones, te da un poder, te da un amor, una autoridad que nosotros humanamente no tenemos. Y cuando uno va y cuando uno vive dependiendo del Espíritu Santo, es como mostrar a Dios en los demás. Las personas ven a Dios, ya no nos ven a nosotros, ven el amor de Dios, ¿no? Yo me imagino a Lady cada vez que va a una cárcel, va llena del Espíritu Santo y la gente se convierte, ella va, es el vaso, el instrumento que el Señor usa, porque el Espíritu Santo está ahí, la llena de amor para hacer esa obra tan, tan maravillosa, tan linda, ¿no?
eh, para honrar siempre a Dios. La ortopraxis del Espíritu Santo no se trata solo de cumplir con reglas o rituales religiosos, sino con una relación íntima con Dios que transforma nuestro carácter y nuestras acciones, porque si no corremos el riesgo. Nosotros pensamos que los fariseos, el fariseísmo, era del tiempo antiguo, pero todos corremos el riesgo si no practicamos una dependencia viva y real del Espíritu Santo, una relación real con Dios, de caer en rituales y en reglas religiosas. No eran solo los fariseos, podemos ser nosotros también. Podemos dejar que el fariseísmo entre a nuestras iglesias, a nuestras vidas, y nos comportamos más por reglas o rituales religiosos que realmente por un carácter moldeado y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el fariseísmo se sigue levantando, es un espíritu de religión, de religiosidad, y nos convertimos en religiosos y cuestionamos la espiritualidad de la persona por cómo se viste, por cómo vino, y hacemos diferencias. A este que es adinerado lo escuchamos más, pero a este que es pobrecito no lo escuchamos. Empezamos a tener prácticas como los fariseos. Le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que ese fariseísmo no termine entrando a nuestras vidas, a nuestros ministerios y a nuestra iglesia. Y la única forma que tenemos de ir en contra de eso es tomando al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo, que es lo que nos dejó Jesús, dijo, yo me voy y les dejo al Espíritu Santo, nos muestre las acciones y guíe nuestros caracteres, ¿sí? Para obedecer los impulsos y convicciones mientras seguimos personalmente y muy de cerca a Jesucristo, ¿sí? Y yo puse 5 declaraciones sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar mejor la voz de Dios, cómo el Espíritu Santo al final del día nos guía para que podamos escuchar la voz de Dios, la voz del Padre guiándonos. Hay un autor que escribe en inglés, él escribe no escribe directamente del Espíritu Santo, pero usa el Espíritu Santo como un medio, una resiliencia para acercarnos más a Dios y para tener una vida más llena de Dios. Y este autor usa estos 5 pasos muy claves, muy simples, pero muy profundos para mí también a la vez. Y lo primero es, escuchamos al Señor mejor con un corazón tranquilo que con un corazón ocupado. Primer principio, necesitamos despejar nuestras ocupaciones para escuchar mejor la voz de Dios. Las muchas voces del mundo y las muchas actividades de la iglesia compiten con nuestra atención. Una vez hace mucho a un gran predicador, no me acuerdo quién era, un predicador en inglés, una persona con un ministerio muy grande, le dijeron, lo entrevistaron y le dijeron, bueno, ¿cómo escuchó a Dios? Diciéndole que haga esto y aquello. Y este predicador muy simplemente le dijo, ¿sabes lo que pasa? Dios siempre habla, Dios nos habla a todos. El problema es que nosotros no sabemos escuchar. Porque a él le dijeron más o menos cómo Dios lo había escogido, cómo Dios le había hablado a él, ¿no? Y es un principio tan simple, Dios a todos nos quiere hablar. Dios no es que no nos habla, es que nosotros a veces no tenemos el corazón despejado para escuchar a Dios. Tenemos el corazón ocupado con muchas cosas. Y a veces tenemos tantas voces del mundo, tantas actividades. Estamos tan llenos de actividades que nos ocupamos demasiado y no podemos darle la atención a Dios que Dios necesita. Así que el primer paso para escuchar mejor la voz de Dios a través del Espíritu Santo es necesitamos sacar cosas de nuestra vida, necesitamos sacar las voces que hay dentro de nuestro y necesitamos quizás despejar nuestras actividades para que le podamos dar un tiempo no solo físico, un tiempo en el corazón. Porque a veces podemos disponer nuestro tiempo físico, pero nuestra mente y nuestro corazón están desconectados. Estamos más pensando en todas las cosas que tengo que hacer para la iglesia, en todo lo que tengo que hacer para la casa, en las tareas de la escuela. Estoy más ocupada en mi corazón, hay más atención por otras cosas que por despejarme y escuchar atentamente la voz de Dios. Así que tenemos que tener un corazón que se desocupe, que haga un espacio para poder escuchar a Dios. Segundo principio, escuchamos mejor al Señor con un corazón ardiente que con un corazón que está apagado.
Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Un discípulo al otro hablando de Jesús. ¿No ardía nuestro corazón? Y a veces tenemos que cuestionarnos qué tanto está ardiendo nuestro corazón, qué tan apasionados estamos, no por la iglesia, sino por Cristo nuestro Señor, qué tanto me siento a los pies del Maestro, como se sentaba María, qué tanto yo estoy realmente apasionada. Y si no estoy apasionada, ¿qué apagó mi pasión? ¿Qué cosas hay en mi corazón? Estoy muy ocupada, estoy muy distraída. Yo hace como unos 2, 3 años atrás pasé un tiempo donde yo sentía mi corazón apagado. O sea, servía a Dios, lo amaba, lo buscaba, pero no sentía esa misma pasión que sentía antes y tuve que entrar en desocupar exactamente mi corazón de muchas cosas, de ver que tenía demasiadas actividades, de ver que tenía demasiadas otras cosas que no le estaban dando el centro de mi corazón a Jesús. Y tuve que pedirle al Señor, enciende de nuevo el fuego en mi corazón, dame algo que me apasione, ayúdame de nuevo a sentirme enamorada de Jesús, a sentirme apasionada por Jesús. Así que lo segundo para que escuchemos mejor a Dios es que tengamos un corazón ardiente. Y si lo hemos perdido, porque a veces el caminar, la vida, los años son difíciles, caemos en rutinas, caemos en movimientos que nos apagan o no nos han pasado muchas cosas o nos han lastimado y eso trajo que nuestro corazón se apagase o estamos muy cansados. Puede haber muchas cosas, infinidad de cosas que hayan hecho que nuestro corazón hoy no esté ardiendo. Y otra vez, no se trata solo de pecados, se trata de cosas cotidianas, cosas de la vida, cosas de los seres humanos. A veces cargamos problemas, a veces hemos trabajado durante años tanto para levantar un ministerio, una iglesia. A veces cambiamos en nuestras edades, no nos sentimos valorados, no sentimos que nada de lo que hacemos es valorado, es estimado, y sin darnos cuenta perdemos esa pasión, ese fuego en el corazón por Cristo. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer, tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón vuelva a arder por Él. Enciende Dios de nuevo ese fuego, esa pasión que nos mantiene tan activos y nos mantiene tan alertas a escuchar a Dios, ese deseo de escuchar la voz de Dios. Y tercer cosa, escuchamos mejor al Señor con un corazón humilde que con un corazón que se ha llenado de orgullo. En ocasiones decimos, el Señor me dijo, como una excusa para hacer lo que deseamos hacer nosotros, pero podemos confundir la voz del Señor con la nuestra. Primera de Pedro 5:5 dijo, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y otra vez necesito preguntarme cómo está mi corazón. Ha entrado orgullo a mi corazón. A veces las posiciones, a veces la frialdad, a veces que no tenemos pasión, nos ha llenado el corazón de orgullo. Y a veces creemos levantarnos en el nombre del Señor y usamos el nombre del Señor, pero realmente no es el Señor, somos nosotros queriendo cumplir con nuestras propias motivaciones, las motivaciones ocultas del corazón, que no necesariamente son las motivaciones de Dios. Entonces tenemos que procurar escuchar mejor el corazón del Señor y traer con nosotros un corazón humilde, dice la palabra, un corazón contrito y humillado. Ese no despreciará a Dios. Que nuestro corazón guarde esa humildad, que nunca se nos olvide a ninguno de nosotros de dónde nos sacó el Señor, lo que éramos, ¿no? Como decía Lady, a mí el amor me transformó y gracias a eso ya sigue yendo hacia los marginados, hacia los que están encarcelados. Entonces, que no perdamos esa humildad en el corazón, ¿no? Por una posición en una iglesia, por que hoy tenemos un trabajo que ganamos bien, pueden venir muchas cosas, muchos engaños son los que existan en este mundo que nos pueden estar gritando cosas diferentes y llenando el corazón de espigos, que al final del día no dejan dar fruto a la verdadera semilla de Cristo. Entonces necesitamos sacar. El orgullo es parte de la identidad caída del hombre.
se nos mete el orgullo, el enojo, hay ciertas cosas que están dentro de nuestra identidad caída y lidiamos con ellos. Y el problema no es que tengamos que lidiar con ellos, el problema es el espacio que le dejamos tomar. Si discernimos en nuestro corazón que hay semillas de orgullo, que hay semillas de arrogancia, hay semillas a veces de temor, que también es malo delante de Dios, hay semillas de sequedad, de que no estamos apasionados, de que no estamos contentos con Dios. Necesitamos venir y traérselo al Señor, y dame un Señor un corazón humilde, un corazón que te adore, un corazón, Dios, que sepa entender realmente quién soy en Cristo, quién soy yo, Dios. Así que si escudriñamos y encontramos estas cosas en nuestro corazón, pues el único secreto es traerlas delante de Cristo y dejar que Dios las remueva, ¿sí? Cuarto punto, ya para ir terminando, escuchamos al Señor mejor con un corazón saturado de la palabra que con un corazón que está saturado del mundo. Primera de Juan 2, 10, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los pastores debemos siempre tener la palabra de Dios en la mano mientras realizamos nuestras tareas pastorales. Efesios 6:17 dice, tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? El corazón se nos satura, nosotros vivimos en el mundo y nos llenamos del mundo y tenemos que lidiar con el mundo. Tú y yo lidiamos con todas las cosas, con todo lo que se enseña, con todo lo que se vive, con todo lo que se sube en la internet, en el Facebook, en la tecnología. Quieras o no, el mundo está constantemente tratando de entrar a nosotros, pero nosotros necesitamos saturar nuestro corazón de la palabra de Dios, dar espacio para la palabra de Dios. Yo trabajo a veces con pastores, con ministros junto a mi esposo, y a veces es increíble escuchar a pastores que no hacen su devocional, no leen la palabra nada más que para preparar el sermón del domingo. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros necesitamos un espacio diario para la palabra de Dios. La palabra es la que nos edifica. Necesitamos saturar nuestro corazón con la palabra de Dios, porque si no saturamos con la palabra de Dios, otra cosa va a saturar nuestro corazón. Cosas del mundo. Nos vamos a meter en el Facebook una hora, vamos a hacer otras cosas. Y yo no digo que los entretenimientos están mal, yo digo que primero tenemos que saturar nuestro corazón de la palabra. Si queremos ser sensibles y poder tener la guianza, la ortopraxis del Espíritu Santo y poder tener la sabiduría de escuchar a Dios, necesitamos despejar nuestro corazón de todas las cosas con las que este mundo nos satura. Y por último, escuchamos al Señor mejor con un corazón valiente que con un corazón temeroso. Se necesita valor para obedecer la voz del Señor. Se necesita riesgo e intrepidez para dar un paso de fe. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y qué importante, porque muchas veces el Señor nos habla, nos muestra, nos dice cosas, pero nuestro corazón está lleno de temor y no le creemos. Hace unos días atrás leía cuando Dios llama a Saúl a través de Samuel y hubo algo que me llamó la atención, ¿no? No me acuerdo qué capítulo es, este, que decía que Saúl le dijo a Samuel, ¿cómo a mí? ¿Cómo Dios me va a llamar a mí? Yo soy el más chico de la tribu de Benjamín. Y de las tribus de Benjamín, la tribu de mi padre es la más pequeña. Y entendí algo, Saúl nunca le creyó a Dios. Saúl siempre tuvo, no fue temeroso de Dios, tuvo temor de ser quien Dios quería que fuese. Saúl nunca abrazó la promesa, muy diferente a David. Y David cometió muchos errores, pero él se abrazó en su corazón de quien él era para Dios. Él abrazó con fe y con valentía lo que era de Dios. Con tanta valentía que David enfrentó a Goliat, hizo cosas increíbles. La diferencia estaba en que no tenía ese temor delante de Dios. Y Saúl fue una persona que nunca le creyó a Dios, nunca creyó que él era escogido de Dios.
Nunca se comportó como el escogido de Dios. Y a veces nosotros no tomamos el verdadero llamado, no tomamos el verdadero ministerio, no avanzamos o hacemos cosas que Dios nos dice porque dicen, no, eso no es para mí, yo no puedo hacer eso. Estamos como Saúl, yo no creo en eso. No, esto no puede ser. Dios no me puede estar llamando a mí. Dios no me puede pedir esto a mí, porque tenemos temor. Tenemos que tener el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, pero tenemos que despojarnos del temor humano, el temor que nos paraliza, el miedo que es dañino, que dice no, tú no, que viene y ataca a nuestra autoestima, a nuestra identidad. No, tú no eres para eso, a ti Dios no te llamó, a ti nadie te va a escuchar, a ti no te prefieren, prefieren a la otra pastora, prefieren a tu esposo. Esas voces de temor con las que lidiamos también como seres humanos, como lidiamos con el orgullo, como lidiamos con otras cosas. Pero tenemos que despojar nuestro corazón, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fe, que nos dé la valentía, para que cuando Él nos hable y nos dé una dirección y su Espíritu Santo nos dé la dirección para hacer algo, seamos hombres y mujeres valientes que podamos ejercerlo. Así que recuerdan este día. Ya para finalizar, necesitamos entender nuestra ética bíblica, cómo vivimos a través de nuestra ética bíblica, cómo servimos a nuestro prójimo, cómo amamos a los desamparados, cómo somos honestos, cómo somos rectos, íntegros, cómo respetamos, basado en el entendimiento de la palabra de Dios, de la ética de Dios, que esas conductas que leemos y que predicamos sean las que moldean y se reflejan en nuestro propio carácter y nuestra vida. Y recuerda que para hacer esto necesitamos la autopraxis del Espíritu Santo. Tú y yo, como seres humanos, somos imperfectos, nos equivocamos, podemos estar tomando decisiones equivocadas, podemos estar dejándonos a veces llevar por nuestras propias emociones, por nuestro propio corazón, por nuestros propios sentimientos de que amamos mucho o de que no amamos mucho, y eso nos puede llevar a tomar decisiones éticas equivocadas. Por eso necesitamos poder escuchar la voz de Dios, poder pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra guía y nuestra fuerza y que nos ayude a abrir nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales, para que podamos llevar nuestro corazón y despojemos nuestro corazón del mundo, del temor, del orgullo, de las cosas que lo ocupan, para tener un corazón listo para que cuando el Espíritu venga y sea derramado sobre nosotros, podamos escuchar y hacer la perfecta voluntad de Dios y podamos servir y extender el reino de Dios, que es el propósito de Dios. Mientras estamos aquí, que llevemos el Evangelio, las buenas nuevas y podamos extender el reino de Dios hasta que Cristo venga por nosotros, por su iglesia, ¿sí? Así que con esto terminamos esta clase. No sé si alguna quiere hacer algún comentario sobre este tema o alguna pregunta o algo antes que terminemos, ¿no? Agradecerte de verdad por ser guiada por el Espíritu Santo y creo que más que una enseñanza es una impartición, una vivencia Mm, propia y eso es lo que verdaderamente nos edifica. Es algo que necesitamos, es ser íntegros para mm, poder manifestar lo que verdaderamente Dios tiene preparados para nuestra vida y poder ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo, que yo creo que no es fácil mm, de poder ser guiados por el Espíritu Santo, pero cuando tenemos como base la integridad, cuando tenemos como base la rectitud, eh, eso nos da la oportunidad de poder tener esa relación más fuerte y poder ser guiados por el Espíritu Santo. Creo que es muy lindo cuando en un momento dijiste, profesora, mm, que, em, hay momentos donde uno tiene algo preparado, pero cuando tiene esa relación con el Espíritu Santo, el mm. plan se cambia y uno Bien. se da cuenta que es donde era verdaderamente lo que se necesitaba para la persona, el Ujú, momento y la hora. Y ujú. nosotros debemos ser sensibles y creo que ha sido un instrumento de Dios para podernos instruir en esa parte y de verdad yo te agradezco porque me edifica mucho y de verdad que lo atesoro en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Lady. Gracias por tu participación. Gracias por tan lindo ministerio y tan lindas palabras. Thank you. Sigue adelante. Mm. Bueno.
¿Alguien más o ya nos despedimos? ¿No? Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Quieres agregar algo? ¿Que te uniste a último momento? Bueno, quizás no me escucha. A su teléfono ahí. Bueno, Rebeca, ¿quieres agregar algo? ¿Algo que tenga que ver con la clase o nos despedimos? Gracias, ¿No? profe. Bueno, ¿qué te parece, Rebeca, entonces si nos despides en oración? Bueno, gracias, Señor, por esta clase, por esta oportunidad de aprender más de ti, de aprender de la ética cristiana, Señor, y de cómo comportarnos de una manera que te traiga gloria y honra a ti, de que traiga edificación a nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos que todo esto que recibimos hoy dé fruto, Señor, y que pues sea multiplicado. Te pedimos por cada uno de los estudiantes mientras realizan la prueba número 3 y sus ensayos, que ellos tengan un encuentro personal contigo y profundo a medida que investigan y realizan sus ensayos, que ellos tengan un encuentro diferente contigo a medida que estudian. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me las bendiga a todas. Gracias. Nos seguimos viendo, si Dios quiere, en nuestra próxima clase de hermenéutica. Y ahí estamos para lo que necesiten, ¿sí? Así que pasen buenas noches. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, Bye. gracias, Bye, gracias, hermanas. Dios Rebeca, las bendiga. gracias, bendiciones.